que tiene que ver las persecuciones. A lo largo de los años he visto que hay muchos tipos de persecuciones. Pueden haber persecuciones, ¿qué le digo? Puede haber una persecución a un delincuente, puede haber una persecución a ladrones, puede haber persecuciones. De hecho, hay muchos tipos de persecuciones dentro de su trabajo. Lo pueden a usted también perseguir, ¿sí o no? Y puede haber diferentes tipos de persecuciones, pero sabemos que cuando usted busca la palabra y esa definición de perseguir, es que a usted de una u otra manera lo van a buscar, ¿sí o no? Dígalo conmigo, me van a buscar. Entonces, si me van a buscar a mí, yo tengo que ver entonces cuando la Biblia me está hablando a mí de lo que son las persecuciones y por qué a mí me van a buscar. Y yo pensaba que cuando a alguien perseguía, lo perseguían cuando estaba haciendo algo malo, cuando cometía alguna infracción. Por ejemplo, cuando alguien peca, a lo mejor nosotros decimos, a ese lo van a perseguir porque pecó. O a lo mejor usted diría, los que ya conocen y son cristianos, a lo mejor diría, me van a perseguir los demonios porque a lo mejor fallé en un área, me van a perseguir porque he fallado y va a haber una persecución demoníaca detrás de mí cuando yo he cometido alguna infracción. Pero me he podido dar cuenta a lo largo de la Biblia que hay muchos tipos de persecuciones y yo pensaba que la persecución era cuando yo habría hecho algo malo o no estuviera fluyendo en lo que Dios quiere. Y he podido comprender que la persecución no es más que una asignación de Dios para mi vida. Dígalo conmigo, la persecución, dígalo, la persecución es una asignación de Dios para mi vida. Ahora, ¿por qué decimos que es una asignación de Dios para nuestra vida? Porque se va a hacer necesario de que a usted le venga la persecución. Quiere decir que a usted sentado en la banca de su casa, sin usted moverse, o en la banca de la iglesia, sin usted moverse, a usted le va a llegar la persecución a su casa. Y fíjese lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 10. Vamos a leerlo desde el verso 28 y lo vamos a leer hasta el 30. Marcos capítulo 10, verso 28 hasta el 30. Y fíjese lo que dice la palabra. Cada vez que nosotros miramos este texto, es un texto que de verdad, créame de que a mí me ha tocado mucho esto, porque dice la Biblia en Marcos 10, 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora le voy a leer el texto siguiente. Fíjese que aquí está hablando, cuando usted mira el contexto, está hablando de un joven que se le acerca al Señor y dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, y ya el Señor le empieza a decir, cumple todos los mandamientos, y le empieza a decir una serie de cosas. Y él dice, he hecho todo esto desde mi juventud. Cuando Cristo le suelta la palabra, dice que este hombre se va afligido cuando el maestro le dice, anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres para que tenga riqueza en los cielos. Y dice la Biblia que este hombre se entristeció y dice que se fue y no quiso seguirle. Y fíjese que dice la palabra que luego Jesús le dice a este hombre cuán difícil se le hace a un rico entrar en el reino de los cielos. Más fácil es que un camello pase por el ojal de una aguja que un hombre entre en el reino de Dios, o un rico entre en el reino. Entonces fíjese que entonces diciendo que en el 28, entonces Pedro le dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, en pocas palabras diciéndole, maestro,
mira que nosotros te hemos dejado todo y lo hemos seguido, tú tienes que ver eso también. Y fíjese que le contesta el Señor, respondiendo Jesús, y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio. Fíjese lo que dice el verso 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Mire lo que va a recibir cuando usted deja casa, padre, madre. Mire lo que usted va a recibir en este tiempo. Y dice, que no reciba 100 veces más. Y dice, ahora, en este tiempo. Y dice, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra dígalo conmigo, con persecuciones. O sea, quiere decir que a usted le están dando una lista de todo lo que usted ha dejado, casa, padre, madre, tío, primo, sobrino. Pero ahora dice Cristo que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Dice que en este tiempo va a recibir, dígalo conmigo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos, dígalo, tierra. Y dice, ahora fíjese esto, ¿por qué si me están dando una lista de todo lo que yo voy a recibir? He dejado casa, padre, madre, por causa del evangelio. Y ahora dice Cristo, ahora recibirá 100 veces más. De este lado recibirá casa, padre, madre, hermanos, hermanas. Y dice también hijo, tierra y con persecuciones. Y dice, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, quiere decir que en el paquete, en la devolución del regalo que Dios le está dando del cielo, que le está dando casa, padre, hermano, hermana, también dentro de ese regalito viene la ¿qué? Entonces quiere decir, hermano, que entonces yo le tengo que poner mucho asunto, porque si me van a dar a mí 100 veces más a mí, casa, madre, padre, hijo, ganado, póngale usted finanza, y ahora dice el Señor, con persecuciones. Entonces quiere decir que ese paquetico a lo mejor nosotros quisiéramos obviarlo, pero de una u otra manera vamos a tener que también coger el regalito que viene del cielo. Hay mucha gente que a lo mejor le gustaría recibir casa. ¿Cuánto le gustan tener más de 100 casas? ¿Cuánto le gustaría tener finanzas? Pero ¿cuánto le gustaría tener persecuciones? Ese regalito no le gusta a todo el mundo. Entonces dice la Biblia, con persecuciones. Quiere decir que dentro del regalo preexistencial del cielo le va a venir a usted la persecución. Ahora yo quiero que usted diga, levantando sus manos, diga, me va a venir, dígalo, me va a venir del cielo la persecución. Quiera yo no lo quiera, quiere decir que a mí me van a perseguir. Y fíjese lo que dice, dame el 29 para que la gente pueda entender. Respondió Jesús, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano o hermana, o padre o madre, o mujer o hijo, o tierra, por causa de mí y del evangelio. Entonces quiere decir que por causa de Jesús y por causa del evangelio nos vendrá la persecución. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que todos los que no estamos en el versículo 30, despojándonos del mundo, de sus deseos, de lo que nos contamina en el mundo, y estamos despojando y dejando todo eso, quiere decir que por despojarnos y seguir a Cristo, la Biblia dice que ahora le viene a usted persecución. Entonces quiere decir, ¿cuántos se han despojado aquí? ¿Cuántos se han despojado? Entonces quiere decir que de una u otra manera los despojos que yo haga en el Señor hoy,
Y cuando hablo de despojo, estoy hablando de enfado, estoy hablando de odio, estoy hablando de amargura, estoy hablando de resentimiento. Todo eso, cuando yo empiece a despojarme de ello, la Biblia dice que dentro de ese paquete, cuando yo empiece a despojarme, dice la Biblia, prepárate porque vienen las persecuciones. Así que mira al que está más cerca tuyo y dile, prepárate que te viene persecución. ¿Cuántos nos estamos despojando aquí? Entonces quiere decir que cuando yo dejo el odio, la amargura, el resentimiento, las palabrerías, las malas palabras, entonces quiere decir que por cada despojo que yo estoy haciendo en mi vida, por despojarme, y dice la Biblia, cuando alguien deja el mundo y viene y me sirve a mí por causa del evangelio, ahora la Biblia dice, te van a venir persecuciones. Entonces quiere decir, hermano, que los que estamos dentro de la casa del Señor, de una u otra manera, nos hemos despojado, ¿sí o no? Entonces así que prepárese, que le van a venir las persecuciones. Entonces quiere decir que nosotros entonces tenemos que entender que si nos va a venir a nosotros una persecución, entonces quiere decir que nosotros tenemos que ser sabios, porque tengo que ver por dónde viene la persecución. Y le hago una pregunta, ¿por dónde viene? A lo mejor usted no lo sabe, ¿no? Pero si le viene por su esposo, si le viene por su esposa, si le viene por un tío, si le viene por un primo, porque dice la Biblia, todo aquel que empieza a dejar o a despojarse del mundo y sus deseos, ahora la Biblia dice, te viene del regalito envuelto con su adorno la palabra persecución. Pero para que usted me pueda comprender, fíjese lo que dice Mateo 5, 10 y 11. Entonces tenemos el primer grupo, que son los que se despojan. Eso van a recibir persecuciones. Pero mire otro grupo, bienaventurados los. ¿Por qué? Le hago una pregunta. ¿Por causa de quién? Dice bienaventurados los que. Los que padecen persecuciones. ¿Por qué? Entonces quiere decir que cuando usted es un hombre que quiere caminar siendo justo delante de Dios, ¿le vendrá qué? Ahora le hago una pregunta. ¿Hay gente justa aquí? A ver, madre mía. ¿Hay gente justa aquí? Entonces, si usted es justo o justa, a usted le va a venir la qué. Por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces quiere decir que si usted está tratando de hacer justicia de Dios en la tierra, a usted le va a venir persecución. Simple, por ser justo. Ahora entiende por qué le vino lo que le vino a Job. ¿Por ser qué? Porque la Biblia dice que era un hombre justo, perfecto y temeroso. Esas tres cosas desataron que Satanás se presentara delante de Dios y le dijera, tócalo. Entonces, por causa de la justicia, a usted le va a venir persecución. ¿Cuántos quieren ser justos? A ver, no diga ahora que usted quiere ser injusto para que a usted no le venga, para que no le venga a usted la persecución, sino que los que están tratando de ser justos delante de Dios, le va a venir ¿qué? Entonces quiere decir que el ser justo delante de Dios le va a venir a usted un rollo por donde quiera. A ver, tengo a mi hermano Ismael, que para mí es un hombre, lo digo como persona, como humano, para mí es un hombre justo. Es un hombre que humanamente hablando no le gusta lo de nadie, solamente le gusta lo justo, lo que le pertenece.
¿Es bueno eso o es malo? Eso es buenísimo. Pero por ser justo, también tendrá su persecución. Y cuando hablamos de ser justo, y más cuando la Biblia dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces quiere decir que va a haber una justicia divina que usted va a hacer, que eso lo llevará a usted a que mañana le venga a usted los problemas. Por ejemplo, alguien comete un error, ¿no? Y ese que comete el error está sentenciado a que se culpe, ¿sí o no? A que venga y se le dé un juicio y de repente usted se levanta y dice, miren, ¿sabes qué? Lo bueno sería que no lo juzguen, hagan misericordia de él y tengan justicia. Pésenlo, a lo mejor no quiso hacerlo de esta manera, quiso hacerlo de esta manera, pero tengan de él misericordia. Y viene y a lo mejor le debía un dinero como nosotros que debíamos el precio del pecado, y vino Cristo y dijo, un momento, yo voy a pagar el precio de la humanidad. ¿Sí o no? Por pagar el precio se convirtió en justo, ¿sí o no? Estaba haciendo él justicia por nosotros, pero sin embargo, por él hacer justicia, le vino a él la persecución. Entonces tenemos que comprender, hermano, que lo que queremos despojarnos y los que quieren hacer justicia van a tener ¿qué? Persecuciones. Entonces aquí hay dos gente, los que se despojan y los que quieren hacer justicia. ¿Cuántos quieren despojarse? ¿Cuántos quieren hacer justicia? Así que prepárese. Así que prepárese. Ahora, ¿por dónde le va a llegar a usted? Ahora lo vamos a ver. Fíjese, otro grupo también. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Mire otra de las características que yo entiendo que este es un grupo. Por eso el primer grupo está los despojados, los que se despojan. El segundo, los que hacen justicia. Pero fíjate lo que dice Sarai. Y también todos los que quieran vivir como en Cristo Jesús. ¿Qué le va a pasar? A ver, ¿qué es lo que es un agente piadoso? ¿Cómo? ¿Cómo? Que tiene temor de Dios. A ver, si yo le digo a usted, hermana, sea usted piadoso con una persona, ¿qué le estoy diciendo? En pocas palabras, que lo perdone, ¿no? ¿Sí o no? Por eso dice la Biblia. A ver, nosotros estamos llamados a eso, ¿sí o no? Púncheme esa palabra. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Púncheme la palabra piadoso o piadosamente. Porque si yo quiero vivir ahora teniendo piedad de la gente, ¿sí o no? ¿No le da a usted piedad cuando usted ve un niño que queda abandonado en la calle? ¿Sí o no? ¿Le da cosa a usted en el corazón? A ver, ¿le da cosa a usted en el corazón o no? Pero una cosa de la que nosotros tenemos que ver, púnchame esa palabra. Mire, ódala así mismo, Jairo, como la enfocaste. Mire, alguien piadoso es una palabra griega, no la voy a pronunciar bien, pero es una persona que también es reverente, es una persona devoto, es una persona piadoso, es una persona que usted lo va a ver, que va a ser tan piadoso, que va a ser reverente, mire, y va a haber gente, mire, que se va a poner hasta de voluntario de muchas cosas. Va a haber gente que se va a apiadar, a lo mejor algunos se apiadan de las viudas, otros se apiadan de los enfermos, otros se apiadan de los que están en las cárceles. Pero fíjese que el texto dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. ¿Cuántos quieren ser piadosos?
¿Cuántos quieren ser piadosos? A ver, ya no hay ninguno que quiera ser piadoso. Pero una de las cosas que dice la Biblia, miren otra versión, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida, dígalo conmigo, ¿de qué? ¿A quién? ¿En quién? ¿Qué le va a pasar? Esa versión me gustó. Madre mía, dice, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo, ¿qué le va a pasar? Hermano, le hago una pregunta. ¿Cuántos quieren vivir una vida de sumisión a Dios? ¿Cuántos quieren vivir una vida de sumisión a Dios? ¿Te va a venir la persecución? Por usted ser sumiso a Dios. A ver, y yo pregunto, ser sumiso a Dios significa entonces que a mí, por yo ser sumiso a Dios, debería Dios pasarme a mí la persecución, y sin embargo Dios dice, no te la voy a pasar la persecución. Es que por tú vivir una vida sumergida en mí, va a tener persecuciones. Entonces quiere decir, usted sabe que cuando habla y dice la Biblia, todo el que quiera vivir una vida, dígalo conmigo, sumisión. La oración lo hace que usted se humille. El ayuno hace que usted se humille. El reconocimiento hace que usted se humille. Todo eso provocará persecución. En pocas palabras, usted lo van a perseguir. Debiera ser que el que estuviera orando tranquilito en la casa no le pasara nada, ¿no? Porque está tranquilito, pero sin embargo ahora Dios dice, si me eres sumisa a mí, en Cristo Jesús te va a venir la persecución. Y uno dice, pero ven acá, pero ni en casa orando está uno tranquilo. El Señor te dice, te va a venir también la persecución. Entonces le voy a decir algo, hermano. Entonces quiere decir que si nosotros queremos despojarnos, si nosotros queremos ser justos, si nosotros queremos ahora vivir piadosamente, entonces tenemos algo que tenemos que vigilar muy de cerca, y es que nos van a perseguir. Ahora la pregunta es, ¿quién nos va a perseguir? Porque ahora viene una persecución. Ahora fíjese lo que dice la Biblia. Eso es para los que quieren ser piadosos. Mateo 13, 21. Parece que la persecución se está poniendo. ¿A alguien lo están persiguiendo aquí? ¿A alguien lo están persiguiendo? A ver. Oh, nada más a Jairo solo lo están persiguiendo. ¿A alguien lo están persiguiendo? Si a usted no lo están persiguiendo, es un indicativo de que usted no está cumpliendo con los requisitos que Dios está estableciendo. Pero fíjese lo que dice Mateo 13, 21. ¿Qué dice Sarai? Caen. Pero dame la Reina Valera para que la gente pueda comprender por qué se hace tan importante esto. Usted sabe que está hablando ahí de la parábola del sembrador. Y cuando está hablando de la parábola del sembrador, usted sabe que dice, uno la tiraron en el camino, otro en pedregales, otro cayó en espinos y otra cayó en buena tierra. Pero fíjese lo que dice ahí. Pero no tiene raíz. Dámelo unos versículos antes para que usted entienda. Y el que fue sembrado, ¿entre qué? Entre pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe y la abraza con gozo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces reciben la palabra con gozo? Pero usted puede recibir la palabra con gozo, pero esa palabra puede caer en un pedregal. Y fíjese lo que dice la Biblia. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la que, por causa de la, luego tropiezan. Este fue el que fue sembrado.
entre pedregales. Entonces quiere decir que te va a venir la persecución por causa de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren predicar? ¿Cuántos quieren predicar? Dentro de la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios. Por eso dice, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces quiere decir que por causa de la palabra, a ti también te vendrá una persecución. Pero fíjese esto, para que nosotros podamos comprender por qué se hace muy importante comprender por qué estas palabras. Mire, Hechos 11:19. Mire lo que dice Hechos 11:19. No se preocupe que no le voy a tomar mucho tiempo. Por eso Dios siempre nos llevará a nosotros a lugares y sí o sí nosotros vamos a tener que soltar la palabra. Porque fíjese lo que dice la Biblia. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿qué habían sido? Esparcidos. ¿Pero por qué fueron esparcidos? A causa que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, de ahí pasaron a Chipre, de ahí pasaron a Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo Dios te va a llevar a ti a cabo y te hará pasar por persecución para que tú sueltes la palabra. Porque a veces es muy bueno, hermano, cuando estamos todos reunidos aquí, ¿sí o no? Nos engordamos, hermano, que parecemos ovejas, pero vamos, que nos tapan los ojos de tantas palabras. Pero sin embargo, ahí dice, dámelo un poquito más para arriba, Jairo, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, estos pasaron. Entonces quiere decir que cuando se desató aquello por culpa de Esteban, pasaron a Fenicia, pasaron a Chipre, pasaron a Antioquía. Y dice la Biblia que en estos tres lugares no le hablaron a nadie, sino que se acercaron y simplemente le hablaron a los judíos. ¿Por qué fueron esparcidos? ¿Por causa de qué? Entonces cuando viene una persecución a nuestra vida, a veces para Dios esparcirnos, hermano. ¿Qué fue lo que pasó cuando vino esta persecución? Que fueron esparcidos a tres lugares. Y dice la Biblia que ellos hablaron solamente a los judíos. Entonces fueron esparcidos por Chipre, fueron esparcidos por Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino simplemente a los judíos. En pocas palabras, le hablaron la palabra al círculo íntimo de ellos. ¿Para qué fueron esparcidos por Chipre? ¿Para qué fueron esparcidos a Antioquía? ¿Para qué fueron esparcidos a Fenicia? ¿Era para que se quedaran callados? Si le vino a causa de ellos predicar la palabra, le vino una persecución, y dentro de esa persecución dice que vino un esparcimiento. ¿Se acuerdan cómo estaban los discípulos cuando Jesús estaba con ellos? Estaban reunidos, Jesús le predicó la palabra, pero en el momento que Jesús hizo así, se le desapareció. ¿Qué vino sobre los judíos? Vino una persecución que ellos tuvieron que ser esparcidos a otros lugares. ¿Sabe usted por qué el pueblo judío también ha tenido que ser esparcido? De hecho, España ha sido uno de los lugares que le ha cerrado la puerta al pueblo judío. Gracias a Dios por mi país, que lo hemos abrazado a todos los judíos. Y en ese tiempo, dice la historia que había un hombre llamado Trujillo, que era un dictador, era amigo de Franco, y sin embargo, dice que en ese tiempo Franco le dijo que le cerrara la puerta, y sin embargo,
el presidente llamado Leónidas Trujillo dijo: a los judíos yo no le voy a cerrar la puerta. Y dice que le abrió las puertas y lo reunió todo en un lugar que se llama Puerto Plata en la República Dominicana. Y ese lugar allí en Puerto Plata es donde está la iglesia de más avivamiento. Porque hay una promesa que dice: bendeciré a los que te bendigan. Los que te abran puertas, también Dios le abrirá puertas. Amén. ¿Cuántos creen eso? Entonces, Dios de una u otra manera va a provocar de que a veces, hermano, nos esparzamos y salgamos de las cuatro paredes. ¿Cuándo vendrá esa persecución? A lo mejor no sé cuándo vendrá, pero antes de que llegue, lo bueno sería de que todos estemos preparados para poder predicar la palabra. La Biblia dice que Jesús dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. O sea, la palabra no simplemente hay que predicarla en Albolote, sino que la palabra también hay que predicarla en Maracena, en Peligro, hay que predicarla en zonas aledañas, porque la palabra tiene que ser para todo el mundo. Así que necesitamos en esto de que podamos comprender que van a venir la persecución. Hechos 13:50, deme Jairo. Vamos, córrele, termino. No quiero utilizarle mucho tiempo. Hechos capítulo 13, verso 50, mire lo que dice. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y a distinguidas y a los principales de la ciudad, y le levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su ¿qué? Entonces quiere decir que todos los que predican la palabra, no se siente extraño cuando a una persona en un lugar le cierran puertas. No se sienta extraño de eso. No se sienta extraño de que en diferentes lugares, por causa de la palabra, dice la Biblia que le levantaron los principales de la ciudad, dice que se levantaron y le levantaron una persecución a Pablo y a Bernabé, y dice que lo expulsaron de sus límites. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Mire, Primera de Tesalonicenses 2:14. Vamos, 2 versos más y le termino. Primera de Tesalonicenses 2:14. Mire lo que dice. Escuche lo que dice el texto. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación, y de las mismas cosas de ellos padecieron los judíos. Ahora fíjese esto, yo quiero que usted, démelo en la NTV, Jairo. Démelo en la NTV para que podamos comprenderlo. Mire lo que dice. ¿Quién me lo lee? ¿Me lo puede leer, hermana? Ah, perfecto. Fíjense lo que dice. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecuciones por parte de sus propios. ¿De quién va a recibir usted persecución? Ahora le hago una pregunta. La persecución que usted va a recibir de los mismos suyos, ¿usted está viendo el diablo ahí o tiene que ver a Dios? ¿Cómo? A ver, alguien que se levante en contra tuya y tenga una persecución en contra tuya, ¿se está dejando usar ese hermano, sí o no? A ver, ¿se está dejando usar, sí o no? ¿Pero por quién? A ver, pero si tiene una persecución en contra mía, ¿la persecución es buena o es mala? ¿Cómo? ¿La persecución es buena o es mala?
No leímos el primer texto de que dentro de todo lo que Dios te va a dar, también te iba a dar la persecución. Entonces cuando un hermano se levanta en contra tuya, entonces nosotros tenemos que ver si está usado del diablo o Dios lo está usando para que me cause una persecución a mí. Quiere decir que si me está causando una persecución a mí, algo tengo yo que tener de Dios, que eso me está a mí causando una persecución. Número 1, o me he despojado. Número 2, o estoy siendo justo. Número 3, o estoy predicando la palabra. Número 4, o estoy siendo un hombre que estoy metido en obediencia a Dios. Número 5, me estoy sujetando a Cristo Jesús y todo lo que Él está estableciendo. Entonces quiere decir que ahora cuando alguien viene y se me levanta de frente a mí, entonces ahora no puedo ser, ¿qué? Un boquita, le dicen en mi país. No puedo ser muy lengua suelta, sino que ahora, aunque en el momento pueda decir algo, pero luego tengo que retroceder y luego tengo que decir, hay una persecución que hay ahora, solamente tengo que decir gracias, Señor. ¿Y qué es una persecución? Es que me van a perseguir, hermano. Y déjeme decir que hasta por yo sentarme de una manera inadecuada, a alguien le va a molestar. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que hasta por yo reírme mucho, a alguien le va a molestar y en un momento determinado me va a decir, ¿de qué tú te ríes? Está en la casa del Señor, esto no es para reírse, ¿sí o no? Y va a haber una palabra que me va a ofender a mí ahora, pero yo tengo que ver si esa palabra que está usando es, si esa palabra que se está usando es para, de una u otra manera, es para perseguir áreas en mi vida que tengo que cambiar. Hermano, y uno tiene que hacer reflexiones porque a veces hay áreas en la vida de uno que a veces, hermano, el Señor la quiere tratar y a veces al nosotros no saber, no sabemos por dónde Dios puede tratárnosla. ¿Sí o no? Hubieron muchos hombres de Dios que Dios le trató muchas áreas con muchos hombres. ¿Se acuerdan de un hombre llamado Eliseo? Se acerca a un hombre llamado Elías y dice que él estaba, un hombre llamado Elías se acerca a un hombre llamado Eliseo y dice que cuando Elías pasa por al lado de Eliseo, dice que él deja caer un manto. Y dice que este hombre dice, espérame que yo me despida de mi padre. ¿Sabe lo que le dijo él? ¿Sabe lo que le dijo él? Le dijo, y a mí qué me importa que tú te vayas a despedir. Imagínese usted, hermano, a mí me dicen eso. Y a mí qué me importa que tú te vayas a despedir. ¿Qué tengo yo contigo? Dígame la verdad, ¿duelen esas palabras o no duelen? Pero ahora cuando tú te sientes en la cama de tu casa, tú tienes que decir, Padre, ¿cómo es que tú me estás tratando? Y es que eso es lo que hay que pensar, hermano. Ser cristiano no es que yo venga y te emocione a ti aquí. Ser cristiano es que yo te pueda poner a pensar a ti. Y que nosotros podamos reflexionar y decir, por algún motivo me está viniendo esto a mi vida. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecuciones por parte de sus propios compatriotas. De esta manera, imitaron a los que. ¿Cómo? Yo quiero que usted me entienda esto, por favor. Yo quiero que usted me entienda esto porque esto va a ser clave en su vida. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecuciones por parte de sus propios compañeros, o sea, los propios suyos. Y de esta manera, dice, imitaron a los creyentes de quienes. Quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a mano de su propio pueblo.
¿Quién fue que vendió a José? Mire, voy a decir esto y no sé si Jairo después lo borre esto o no sé qué, pero lo voy a decir. Lo voy a decir aunque me vaya mal, pero bueno, lo digo, estamos en directo, ¿no? Lo voy a decir para las redes. A veces, hermanos, créame, yo en mi país, en República Dominicana, no me cuidaba a veces de la gente que no es cristiana. Porque yo salía por el barrio, hermano. Créame de que yo salía por el barrio y podía salir a cualquier hora. 1, 2, 3 de la mañana, 4. Y todo el que me veía por la calle, ¿sabe lo que me decía? Dios te bendiga, varón, ora por mí. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Dios te bendiga, varón, ore por mí. Pero cuando me veía un cristiano a esa hora decía, varón, ¿y qué usted hacía en la calle a esa hora? Entonces yo le digo la verdad, hermano, yo no me cuido de la gente que todavía no tiene a Cristo en mi corazón, porque la gente mira a alguien cuando es una carta leída. La gente sabe cuando usted es cristiano o no. ¿Sí o no? Del que yo me cuido es de aquel que puede ser mi compatriota, pero que mañana ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces tenga mucho cuidado. Por eso yo siempre he dicho, yo no me cuido de la gente que no tiene a Cristo, porque la gente que no tiene a Cristo en su corazón a mí me respeta y cuando me ve en la calle me saluda con mucho respeto. A veces el que se pasa de los límites, a veces el mismo cristiano. Mira, pero tú no puedes hacer eso como cristiano. Pero bueno, y de hecho dice la Biblia, cuando tú veas a un hermano en una falta, jálalo y corrígelo con espíritu de mansedumbre. Y dice, si el hermano comprendió, dice, lo has ganado. ¿Sí o no? Entonces a veces, hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. Ahora fíjese esto. Con esto le termino. Lucas capítulo 21, versos 2 y 13. Y este hermano, créame de que a mí me ha chocado mucho, porque creo que a veces cuando uno se estanca en una área, porque yo le voy a decir algo, el evangelio aquí en España no es igual que en nuestros países. Principalmente en los países latinos, usted sabe que cualquiera coge un megáfono, se va a la calle, predica, hace una campaña, gente enganchado por los aires, volando, y hay gente que de una u otra manera danza en la calle. Y bueno, pero fíjese esto, pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo, dice, ¿de qué? No de persecución, sino que ahora dice que va a venir un tiempo ¿de qué? Dígalo conmigo, de gran persecución. Entonces quiere decir que no es lo mismo cuando a usted le dicen, a ti te van a perseguir, que cuando te dicen, ahora viene una gran persecución. Y fíjese lo que dice, pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Y miren lo que dice, los arrastrarán y serán sometidos ante reyes y gobernantes, todos por ser mis seguidores. Dale más para abajo, Jairo. Por todos ser mis seguidores. Pero dice, pero esa será ¿qué? ¿Para qué? ¿Pero eso serán qué? ¿Una oportunidad? ¿Para qué? Entonces quiere decir, pero esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. ¿Hay alguno que ha pasado aquí por cárceles? ¿No hay nadie que haya pasado aquí por cárceles? ¿O nada más he sido yo que he tenido muchísimas áreas presas?
¿Ha tenido usted alguna área presa en el Señor? De una u otra manera, uno de nosotros en alguna área hemos estado presos. Uno está preso a lo mejor droga, otro están preso, ¿qué le digo?, en la mentira, otro están preso, bueno, un sinnúmero de cosas, pero dice la Biblia, pero esos serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis hermanos. Si a usted todavía no le ha pasado nada de eso, le tengo buena noticia. Prepárese. Que ahora estamos de viento en popa predicando la palabra, nadie se mete con nosotros, pero se llegará un día que por causa de ser seguidor de Cristo vendrán las persecuciones. Por eso dice, pero esa será ¿qué? ¿Cuánto quieren esa oportunidad? Yo entiendo que a mí se me está ofreciendo en este tiempo una gran oportunidad. Va a venir una gran persecución, pero yo creo que a mí también se me está viendo una gran oportunidad. ¿Para qué? ¿Para qué se me está abriendo esa gran oportunidad? Subráyeselo con rojo, Jairo, si tiene. Para que ustedes le hablen. Entonces quiere decir que no podemos estar callados. No podemos estar callados. Por las redes tenemos que hablar, vamos a hablar. En los mercados, cuando estamos vendiendo, a lo mejor trabajo es trabajo, usted no va a fastidiar a nadie en los trabajos, pero de una u otra manera, los que el Señor está dando a entender, ¿cuántos han sido presos y el Señor lo ha libertado? ¿Cuántos estaban presos y el Señor lo ha libertado? Quiere decir, ¿para qué el Señor te libertó? A lo mejor, mire, le está diciendo un hombre que ha pasado por diferentes tipos de cárceles. Y no estoy hablando cárceles literales. No estoy hablando, gracias le doy a Dios, nunca he caído preso. Pero le estoy hablando de cárceles espirituales. Y sin embargo, de ahí me ha sacado a mí el Señor. Pero ¿para qué el Señor lo ha sacado a usted y me ha sacado a mí? ¿Para que hablemos? ¿Cuántos quieren hablar de Él? ¿Hay alguien que quiera hablar de Él? Entonces el Señor hoy nos está diciendo, voy a traer una persecución a tu vida, pero yo quiero que entiendas que en medio de todo lo que traigo, esa persecución de mí para ti no será una persecución que te va a dañar, sino que será una persecución que vendrá y nosotros vamos a tener que saber leer la carta. Quiere decir que por despojarte te va a venir persecuciones. Por ser justo te va a venir persecuciones. Por ser piadoso te va a venir persecuciones. Por ser un hombre íntegro a Él en oración, en ayuno, en ser sumiso a su palabra, te vendrán persecuciones. Pero también te vendrán persecuciones de tus compañeros que tiene en casa. Te vendrán persecuciones. Por eso yo quiero decirte hoy, la persecución tenemos que saberla leer. Saber leer la persecución es saber decir gracias, Señor, porque hoy, por ser justo, hoy me viene la persecución. Por eso dice la Biblia en Romanos 8:35, y cierro con ese poderoso verso: agárrelo y lléveselo para su casa. ¿Acaso hay algo que me pueda separar del amor de Cristo? Vuelvo y le hago esa pregunta, hermano, a usted. Mire la pregunta que hizo el apóstol Pablo: ¿acaso hay algo que pueda separarme del amor de Cristo? Le hago esa pregunta a usted: ¿qué le puede a usted separar del amor de Cristo? ¿Hay algo que a usted lo separe del amor de Cristo? ¿Tiene culpa el amor de Cristo a veces de las cosas que nos pueden hacer a nosotros?
El apóstol Pablo está diciendo, ¿acaso hay algo que pueda separarme del amor de Cristo? Y él dice, mire lo que dice él. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Pero usted está comprendiendo lo que dice el verso 35? Que dice, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos qué? ¿Será que nosotros a veces cuando estamos siendo perseguidos de una u otra manera, dejamos de amarlo? ¿Dejamos de amarlo? ¿Esa es la Reina Valera? Ponme la Reina Valera. Y mire, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pues si nosotros decimos, a mí no me separa nadie de mi esposa. Mi hermano Ismael, que yo lo cojo como referéndum, perdóname si te utilizo, él ama a su esposa incondicionalmente. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, ¿quién nos separará del amor? ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y él dice, ¿tribulación? Pero por favor, angustia, subráyeselo, o persecución. Y luego de la persecución dice, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, a causa de ti somos muertos. Nadie podrá separarnos del amor de Cristo, ni aún las persecuciones. Y yo le digo a usted, hermano, hoy, ¿en qué estamos creyendo? Si estamos creyendo en Cristo Jesús, nos vendrán las persecuciones. Y le termino con esta frase que le escuché y me encantó muchísimo. La dice de otra manera, pero se la voy a decir de esta manera para que usted me pueda comprender. Y es que era un youtuber famoso y él decía, lo que es mío y me pertenece a mí, él dice, yo no lo cuido, porque lo que es mío y me pertenece a mí se cuida solo. Pero si tú no tienes la capacidad de poderte cuidarte solo, entonces no es mío. Entonces eso quiere decir que de una u otra manera, los que estamos en Cristo Jesús, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque vengan luchas, aunque vengan batallas, aunque vengan una destrucción masiva, aunque vengan guerra, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Hoy puede desatarse una persecución y decirle a todos los cristianos que dejen de predicar en las iglesias, y sin embargo nosotros nos vamos a aferrar en el amor de Cristo. Así que, hermanos, sea usted uno de aquellos que la persecución la abraza como un elemento de Dios para su vida. No sé quién está pasando aquí por momentos de dificultades. No sé cuánto están pasando por aquí por momentos difíciles. No sé cuánto están atravesando a lo mejor una persecución. A lo mejor hay gente que ha atravesado un divorcio, a lo mejor hay gente que ha atravesado una pérdida de un hijo, de un hermano, de un abuelo, de sus padres. A lo mejor hay gente que han pasado por un proceso de violación, a lo mejor hay gente que han pasado por un proceso que la vida de una u otra manera le ha perseguido. Tengo palabra de Dios para decirte en esta noche que en medio de todo ese tiempo es un tiempo que Dios te abre de oportunidad para tu vida, para que nosotros hablemos de Él. Amén. Cierra sus ojos ahí donde está.
quiero